cantante de la ópera pierde la voz y la recupera al entrar al cuarto de la criada a medianoche. Lo que sucedió te sorprenderá. Quédate para descubrirlo. Un me gusta y comentario hacen la diferencia para los perros abandonados de la calle. La imponente sala del Royal Opera House de Mumbai, en la India, resuena con los últimos acordes de una aria majestuosa. El tenor Rahul Kabir Chaturvedi, estrella indiscutible de la noche, sostiene la última nota con una precisión y emoción que deja al público sin aliento. La ovación es estruendosa, un mar de aplausos y vítores que reverberan en la elegante arquitectura del teatro. Las flores comienzan a llover desde los palcos, una tradición que honra a los grandes artistas. A veces el silencio forzado nos enseña a escuchar las historias que ignoramos en el bullicio de nuestra propia grandeza. Rahul, con una ligera inclinación de cabeza, recoge el ramo de rosas que una asistente le entrega al final. Con su porte altivo y rostro cansado, murmura a quienes intentan abordarlo tras bambalinas. Gracias, muchas gracias. Lo siento, debo irme. Mi vuelo a Italia no puede esperar. Tengo otro concierto. Entre apretones de manos apresurados y sonrisas diplomáticas, se desliza por los pasillos traseros del teatro. La prisa se refleja en cada paso, resonando en el mármol del suelo, mientras su elegante chaqueta negra y la pajarita ligeramente desarreglada completan la imagen de un hombre que vive entre el escenario y los aeropuertos. Sale al estacionamiento privado iluminado tenuemente por luces amarillas. El aire nocturno de Mumbai, cálido y lleno del aroma salado que viene del cercano mar Arábigo, le golpea el rostro. Con un movimiento automático busca las llaves de su Rolls-Royce Phantom negro, un vehículo que es tanto una declaración de estatus como un refugio móvil de lujo. Al llegar, detiene el paso bruscamente. En el capó de su coche, envuelto en un suéter harapiento y descalzo, está un niño, apenas visible bajo la luz parpadeante de una farola. El pequeño parece haber buscado refugio del bullicio de la ciudad, acurrucado como un gato callejero en busca de calor. Rahul frunce el ceño, impactado por la audacia del muchacho. Sus emociones fluctúan rápidamente entre sorpresa e irritación. Con el ceño fruncido da un paso adelante y su voz, acostumbrada a llenar auditorios, irrumpe en la soledad del estacionamiento. «¡Hey! ¿Qué haces ahí? ¡Bájate inmediatamente de mi coche!». Solo quien aprende a ser una luz cálida en lugar de un fuego voraz ilumina sin destruir. El niño asustado se incorpora lentamente. Sus grandes ojos oscuros miran a Rahul con una mezcla de miedo y cansancio. Sin moverse, responde con una voz baja y rasposa. «Por favor, señor, no me regañe, solo tengo frío». Rahul frunce el ceño mirando al pequeño con irritación. Está cansado, tiene prisa, y no tiene tiempo para lidiar con un niño callejero. Pero mientras se acerca al coche, una brisa helada le recuerda lo cruel que puede ser la noche en la ciudad. El niño tiembla agarrándose el estómago. «¿Tienes hambre?», pregunta Rahul, su voz aún cortante pero menos agresiva. El niño asiente con timidez. «¿Cuánto necesitas?», dice Rahul sacando la billetera, dispuesto a darle algo de dinero para deshacerse de él. Pero el niño, en lugar de alargar la mano, murmura: «Señor, no quiero dinero, solo quiero algo de comer». Rahul suspira impaciente. Mira su reloj. El vuelo a Italia está próximo. Sin embargo, hay algo en la mirada del niño que lo detiene. Es como si en esos ojos hubiera una súplica silenciosa que lo hace imposible ignorar. Con un gesto de frustración, Rahul cierra los ojos por un momento. «Está bien, ven, hay un lugar donde puedo comprarte algo rápido». El niño sonríe con timidez y baja del coche. Rahul lo sube en el asiento trasero, sorprendido por el ligero olor a tierra y sudor que lleva el pequeño. Arranca el motor y comienza a conducir. Mientras avanzan, el niño señala un pequeño puesto de comida al borde de Marine Drive, cerca del mar. «Allí venden biryani de vegetales y pollo. Es barato, señor». Rahul detiene el coche frente al puesto. El dueño, un hombre mayor con un delantal sucio, sonríe al niño como si lo conociera. «Ah, estás de vuelta, Ramesh. ¿Hoy has comido algo?». El niño niega con la cabeza, mirando a Rahul como pidiendo permiso para hablar.
Rahul suspira y paga por una comida completa para el niño. Ramesh se sienta en un banco improvisado, mientras devora el biryani como si no hubiera comido en días. Los minutos pasan y Rahul se inquieta. Mira su reloj de nuevo. Está perdiendo tiempo. Pero cuando ve al niño limpiar el plato con los dedos y agradecer con un susurro, algo en él cambia. Una mezcla de culpa y humanidad lo invade. ¿A dónde vas ahora?, pregunta Rahul. A ningún lado y a todas partes, señor, responde el niño mendigo. El pecho de Rahul se oprime, un sentimiento extraño y molesto que lucha por apartar. El brillo de una lágrima intenta asomarse a sus ojos, pero él la reprime con mordacidad, apoyándose en su rigidez interior. El corazón no es de piedra, pero a veces se endurece para no quebrarse, y en esa dureza olvida que incluso la roca más sólida se desgasta con el tiempo. Con un suspiro pesado rompe el silencio. Se me hace tarde, chico. Vuelo inmediatamente a Italia. Soy un hombre realmente ocupado, y no puedo perder mi valioso tiempo por nada ni nadie. Con un movimiento decidido saca su billetera. Los dedos recorren los billetes, eligiendo uno que considera suficiente para resolver la situación. Lo extiende hacia el niño con un gesto breve. Toma esto y úsalo con sabiduría. El niño lo acepta con una sonrisa tímida, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y sorpresa. Aprieta el billete entre sus manos sucias, como si fuera un tesoro, y levanta la mirada hacia Rahul. Gracias, señor, lo invertiré en algo grande. Rahul suelta una carcajada seca que resuena en el silencio de la noche. ¿Qué inversión tan grande se logra con tan poco dinero, muchacho?, pregunta con sarcasmo. El niño, lejos de sentirse intimidado, lo mira directamente a los ojos. Su respuesta es simple, pero golpea a Rahul como un trueno. La de encontrar a mi padre. Rahul detiene la risa en seco. Por un instante, todo a su alrededor parece desvanecerse. La dureza de su rostro se tambalea, pero logra recomponerse rápidamente. No hace más preguntas. La imagen del niño, parado frente a él con esa respuesta tan desarmante, comienza a incomodarlo de una forma que no sabe manejar. Mira su reloj con angustia. El tiempo sigue avanzando, implacable. Da un paso atrás y se aleja a paso apresurado hacia su coche. Mientras camina, levanta la voz, como si quisiera acallar el impacto de las palabras del niño. Inviértelo en otra cosa. Olvida a ese mal padre. Si te quisiera, no andarías en las calles. Y perdona mi crudeza, muchacho. Quien lanza juicios al viento olvida que el aire no tiene dueño, y las palabras siempre encuentran el camino de vuelta. Sin esperar una respuesta, Rahul Kabir Chaturvedi se desliza rápidamente hacia su Rolls Royce Phantom, dejando al niño atrás con su billete todavía temblando entre las manos pequeñas. Su última frase, tan cruda como tajante, flota en el aire, resonando más fuerte en su propia mente que en los oídos del pequeño. Mientras abre la puerta del coche y se sienta en el asiento de cuero, el eco de esas palabras comienza a perforarlo. Arranca a toda velocidad. El niño no se movió. En el retrovisor, su figura pequeña y solitaria permaneció quieta, como si sus pies estuvieran atados al suelo por un peso invisible. Conduciendo a toda prisa hacia el aeropuerto, Rahul trataba de concentrarse en el itinerario de su viaje. Revisó mentalmente las notas de las piezas que interpretaría en su próxima presentación, recordando las críticas y elogios que lo habían consolidado como una estrella internacional. Pero esta vez, la música en su cabeza no lo consolaba. La mirada del niño, llena de esperanza ingenua y una fortaleza inesperada, había quedado grabada en su memoria. La de encontrar a mi padre. «Tonterías», se dijo en voz alta, golpeando el volante con una mano. El lujo del coche no podía aislarlo de la incomodidad que sentía en el pecho. A medida que se acercaba al aeropuerto, la ciudad parecía desvanecerse, reemplazada por el silencio de las autopistas iluminadas por farolas. Miró el reloj de nuevo. Faltaban apenas minutos para que cerrara el embarque.
Aceleró, decidido a no perder el vuelo, pero la sensación de urgencia no provenía únicamente del horario. Por primera vez en años, Rahul se sintió como un impostor en su propia piel. La prisa de Rahul era palpable mientras estacionaba el Rolls-Royce Phantom en la zona VIP del aeropuerto de Mumbai. Saltó del coche apresuradamente, bajando su equipaje con un tirón rápido, y comenzó a correr hacia la entrada de la terminal. El aire acondicionado de la sala de embarque contrastaba con la humedad de la noche afuera. Sus zapatos de cuero resonaban contra el mármol del suelo mientras esquivaba a otros pasajeros con movimientos apresurados. Su reloj marcaba las 22:59. «Perdón, con permiso», exclamaba mientras avanzaba entre la multitud en los pasillos de seguridad. Al llegar al mostrador de la aerolínea, jadeante, mostró su pasaporte y boleto. La azafata detrás del mostrador, vestida impecablemente con el uniforme azul marino, lo miró con una mezcla de empatía y profesionalismo. «Señor Chaturvedi, lamento informarle que el embarque para su vuelo a Milán ya ha cerrado. El avión acaba de despegar». Por un momento el tiempo pareció detenerse. Rahul sintió que el peso de las palabras de la azafata lo aplastaba. Su mandíbula se tensó, y con un grito contenido golpeó el mostrador con ambas manos. «Diantres, por culpa de ese niño», exclamó, incapaz de contener la frustración. «El destino nos pone trabas que odiamos en el momento, pero que más tarde se convierten en los cimientos de nuestra gratitud». Se giró bruscamente y se dirigió hacia las ventanas que daban a la pista. Allí, en la distancia, el avión que debía llevarlo a Italia era apenas un punto brillante en el cielo nocturno. Su mente se llenó de un torbellino de emociones: culpa, furia y algo más profundo, más inquietante, que no lograba identificar. Entonces ocurrió. Un estallido iluminó el cielo nocturno, un sonido sordo, seguido por un resplandor naranja que se expandió como una flor de fuego en la oscuridad. El avión explotó en el aire, los vidrios del aeropuerto vibraron, y un silencio mortal se apoderó de la terminal, solo roto por los gritos ahogados de los pasajeros que miraban con horror. Rahul sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer de rodillas al suelo. Sus ojos, llenos de lágrimas, permanecieron fijos en el lugar donde antes estaba el avión. Una mezcla de incredulidad y alivio lo inundó, pero lo más abrumador fue el peso de la conciencia. Había sobrevivido gracias al niño que lo había retrasado. Sus manos se aferraron al mármol frío del suelo, mientras las lágrimas corrían por su rostro. El impacto del estallido y la comprensión de su propia supervivencia lo dejaron completamente aturdido. Rahul, el hombre cuya voz había llenado auditorios y arrancado lágrimas al público, se encontraba ahora reducido a un silencio ensordecedor. Ese niño me salvó la vida», quiso decir, pero cuando abrió la boca, su voz, antes poderosa y clara, salió como un susurro débil, sin fuerza ni tonalidad. Ese niño me salvó la vida», murmuró, con un hilo de voz que apenas podía reconocer como suyo. El sonido tan precario lo sobresaltó. Instintivamente llevó una mano a su garganta, como si buscara allí una explicación. La tesitura profunda y controlada que era su marca registrada había desaparecido. En su lugar había un tono áspero, frágil, casi roto. Rahul intentó nuevamente. «Ese niño». La frase se cortó, como si su voz no pudiera sostener el peso de sus emociones. El pánico comenzó a invadirlo. Respiró profundamente, intentando estabilizarse, pero la garganta le ardía como si algo se hubiera desgarrado en su interior. Los gritos de la gente y las alarmas en la terminal se fundían en un zumbido lejano, opacados por la tormenta de sus pensamientos. Se quedó allí arrodillado, con la mano aún apretada contra su cuello. Intentó hablar una vez más, pero solo un leve jadeo salió de sus labios. Las emociones turbulentas, la culpa, el miedo, el alivio, habían hecho estragos en su cuerpo. Rahul no sabía si esta pérdida de su voz sería temporal o algo más grave, pero en ese momento todo lo que podía sentir era un vacío abrumador,
Sus ojos, llenos de lágrimas, se alzaron hacia el cielo, donde el avión había desaparecido en llamas. Lo único claro en su mente era que el niño de la calle había cambiado el curso de su vida. La voz que gobernaba auditorios fue silenciada por el destino. A veces, perder la voz es la única manera de aprender a escuchar los susurros de la vida. Rahul Kabir Chaturvedi, el famoso tenor, se levantó temblando del frío mármol del aeropuerto. Sus piernas se sentían débiles, como si cargaran un peso invisible que amenazaba con derribarlo nuevamente. Con el rostro aún húmedo por las lágrimas, comenzó a caminar hacia el estacionamiento, donde su Rolls Royce lo esperaba. Su mente era un torbellino de emociones, y una única frase resonaba como un eco constante en su interior. «Tengo que encontrarlo». Abrió la puerta del coche y se dejó caer en el asiento de cuero, con el corazón latiendo desbocado. Arrancó el motor, y el rugido del vehículo resonó en la noche como una promesa de resolución. Conducía sin rumbo claro, su garganta todavía emitía un sonido áspero y frágil, pero sus pensamientos eran ensordecedores. ¿Dónde estará ese niño? Ese niño. Llegó finalmente al pequeño restaurante donde horas antes había comprado comida para el niño. El dueño del local, con su delantal descolorido, lo miró con sorpresa al entrar, jadeante y con la voz rota. «¿El niño?», preguntó Rahul casi inaudible mientras señalaba la mesa donde el pequeño había comido. El hombre se encogió de hombros. «Señor, aquí todos vienen y van. No sabría decirle a dónde se fue». La desesperación en el rostro de Rahul era evidente. Agradeció con un leve movimiento de cabeza, salió del restaurante y volvió a su coche. Encendió el motor y comenzó a dar vueltas sin sentido por las calles de Mumbai. La ciudad, siempre viva, parecía aún más inquieta bajo la luz de las farolas y los sonidos distantes de la madrugada. Finalmente, extenuado física y mentalmente, decidió regresar a su bungalow, una mansión rodeada de jardines y altos muros que reflejaba el lujo que siempre había definido su vida. Al llegar, la noche ya había avanzado hacia su punto más profundo. Las luces de la mansión eran tenues, y el eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos. Sin embargo, el agotamiento no lo dejaba descansar. Su garganta ardía y sentía que la voz, su instrumento más preciado, estaba cada vez más distante. Con pasos inseguros decidió buscar ayuda, ordenando alguna infusión calmante. Caminó hacia la puerta de servicio, donde sabía que su criada, Sunita, estaría descansando. Pero al acercarse al pasillo, un murmullo suave y risas contenidas llegaron a sus oídos. Se detuvo, confundido. «¿Qué está pasando aquí?», pensó, su ceño fruncido. Con el corazón latiendo fuerte, giró el pestillo de la puerta y entró súbitamente, sin anunciarse. Lo que vio lo dejó helado. En medio de la habitación, el niño mendigo estaba sentado en el suelo junto a Sunita, riendo mientras compartían un sencillo plato de comida. Rahul sintió que su garganta, bloqueada durante horas, emitía un sonido ronco, malsonante, pero más fuerte que antes. Su voz, desagradable al oído y llena de incredulidad, escapó de sus labios. «No puede ser. Tú aquí. No lo puedo creer». El impacto emocional lo abrumó. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas en medio de la habitación, metiendo la cabeza entre sus manos. Las lágrimas brotaron sin control, mientras el peso de todo lo sucedido se manifestaba en su cuerpo y su alma. El niño Ramesh se levantó con cautela y se acercó a él. Con una suavidad inesperada, acarició el cabello de Rahul, mientras Sunita lo observaba con preocupación. «Perdón, señor», dijo la criada con voz temblorosa. «No pensé que volvería. Yo creí que estaría en su vuelo a Italia. Perdón». A veces los extraños se cruzan nuestro camino solo para recordarnos que son espejos de nuestra propia fragilidad, así como del poder de transformarnos. El hombre levanta su mirada lentamente hacia la criada, mientras el niño, todavía acariciando su cabello,
Trata de aliviar el llanto que no puede contener. Su voz ronca y malsonante, quebrada por las emociones, emerge con dificultad. ¿Conoces a este niño? La criada Sunita da un paso atrás asintiendo con nerviosismo mientras entrelaza las manos. Señor, en una ocasión lo vi en el mercado. Estaba cargando unas bolsas pesadas cuando se me cayeron las compras. Él corrió a ayudarme, sin pedir nada a cambio, mientras el chofer me esperaba en el coche. Lo siento mucho, señor. Sé que está molesto, conozco su carácter. Rahul la observa con intensidad, sus ojos todavía húmedos de lágrimas. Su garganta le quema al hablar, pero su tono es firme. ¿Cómo llegó aquí esta noche? Sunita vacila, pero finalmente responde con sinceridad. Me asomé al balcón y vi a un niño merodeando en los alrededores, fuera del bungalow. Tiritaba de frío, buscando dónde recostarse. Bajo la luz de las farolas me pareció que era él. Me enterneció al punto que salí a buscarlo. Lo traje a mi habitación para guarecerlo, procurando que ningún otro empleado lo viera y se quejara con usted. Lo siento. En verdad, señor. Rahul cierra los ojos por un momento tratando de procesar la explicación. Luego se gira hacia el niño, con una mezcla de reproche y desconcierto en su expresión. Ahora te lo pregunto a ti, Ramesh. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Me mentiste. Dijiste que ese dinero lo invertirías en buscar a tu padre. El niño lo mira fijamente, sin miedo, con una madurez inusual para su edad. Sus palabras son simples, pero cargadas de una verdad que golpea como un trueno. Señor, yo no le mentí. Aquí vive mi padre. Las palabras del niño dejan a Rahul completamente petrificado. Su cuerpo parece perder fuerza y se desmorona aún más sobre sus rodillas. La incertidumbre y el impacto lo atraviesan como un cuchillo. Apenas logra murmurar con una voz aún más ronca y desgarradora. ¿Quién es tu padre, Ramesh? El niño aparta la mirada, primero hacia la criada, luego regresa al rostro de Rahul. Encogiéndose de hombros, responde con una sinceridad desgarradora. No lo sé. Rahul siente cómo la confusión lo envuelve. Su mente, normalmente lúcida y controlada, ahora está sumida en la más profunda incertidumbre. Después de un momento, pregunta con un hilo de voz. ¿Cómo es que no lo sabes, si dijiste que aquí vive tu padre? El niño responde con sus ojos humedecidos por las lágrimas, su tono simple pero cargado de la inocencia y la verdad que solo un niño podría transmitir. Eso decía mi madre, siempre lo decía, que mi padre vivía aquí, en este bungalow. Rahul respira hondo, tratando de calmar la tormenta dentro de él. Luego pregunta, con voz temblorosa. ¿Dónde está ella? Tu madre. Para llevarte de inmediato a casa, muchacho. Ramesh, incapaz de contener las lágrimas, responde con una voz entrecortada. En el cielo. Esas palabras atraviesan el alma de Rahul como un rayo. En un instante, toda la confusión, la incertidumbre y la dureza se transforman en una profunda compasión. Sin decir una palabra más, lo abraza contra su pecho. Las lágrimas de ambos fluyen juntas, como ríos que finalmente encuentran su cauce. Sunita, al ver la escena, se acerca tímidamente. Su rostro refleja una mezcla de emoción y culpa. Sin pensarlo dos veces, extiende los brazos y rodea a ambos, susurrando conmovida. Perdón, señor. La compasión es el sol que se inclina hacia el árbol marchito, no para juzgar su sequía, sino para ofrecerle un rayo que lo despierte a la vida. En la penumbra de la madrugada, la cocina del majestuoso bungalow de Rahul Kabir Chaturvedi emanaba una calidez inusual. Era una escena que nadie en la casa podría haber imaginado. El famoso cantante de ópera, conocido por su formalidad y su altivez, ahora estaba sentado en la modesta mesa de la cocina, junto a su criada Sunita y el niño mendigo Ramesh. Sunita había calentado un poco de haldi dud, leche tibia con cúrcuma, y lo había acompañado con paratas servidas con un poco de ghee. Rahul,
Todavía con los ojos enrojecidos por las lágrimas que había derramado, observaba al niño. No podía apartar la mirada de él. Ramesh, sentado junto a él, comía con hambre desenfrenada. Usaba los dedos para desgarrar el parata, llevándolo a su boca con avidez, mientras se llenaba las comisuras con restos de leche. Sus movimientos eran torpes, pero había algo en su entusiasmo que resultaba enternecedor. Rahul, después de un largo silencio, se inclinó hacia él y habló, su voz muy rasposa, pero cargada de una emoción sincera. «Gracias, Ramesh». El niño levantó la mirada con sorpresa, deteniendo sus movimientos por un instante. Sus grandes ojos oscuros reflejaban curiosidad y desconcierto. Tragó apresuradamente lo que tenía en la boca y preguntó, con su bigote de leche destacándose bajo su nariz. «¿Por qué, señor? Yo solo le traigo problemas. Usted debería estar viajando». Rahul negó con la cabeza, su sonrisa tornándose más amplia. Sus ojos se llenaron de una ternura que rara vez dejaba entrever. «Me salvaste la vida». El niño lo miró boquiabierto, dejando caer un trozo de parata en el plato. Sus labios, aún manchados de leche, formaron un círculo de incredulidad. «¿Yo?». Rahul asintió lentamente, inclinándose un poco más hacia él, como si quisiera que el niño sintiera el peso de sus palabras. Sunita giró la cabeza para observarlos, con el rostro iluminado por una mezcla de sorpresa y emoción. «Ramesh, esta noche hubo un accidente», comienza Rahul, su mirada fija en el niño, quien detiene el movimiento de sus dedos, todavía llenos de restos de parata. El avión en el que debía viajar estalló en el aire. Si no hubiera sido por ti, por el retraso que me causaste... Hace una pausa, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. Yo habría abordado ese avión. El silencio en la habitación es absoluto, roto solo por el leve zumbido del ventilador del techo. Sunita, que había estado de pie cerca de la estufa, se lleva las manos a la boca, incapaz de contener su reacción. «Señor», exclama acercándose rápidamente a la mesa con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias a Dios está bien. No quiero imaginar qué habría pasado si... Su voz se quiebra y coloca una mano sobre el hombro de Rahul como buscando consolarlo. Ramesh, sentado junto a Rahul, deja caer el trozo de pan que sostenía. Sus grandes ojos se abren con sorpresa y la expresión en su rostro cambia de curiosidad a un entendimiento que solo un niño que ha conocido la pérdida podría tener. «Menos mal, señor», murmura con un tono lleno de alivio. «Qué triste eso que pasó. Sé lo que duele perder a alguien. Debe haber tanta gente llorando ahora». El niño baja la mirada hacia la mesa, visiblemente afectado por sus propias palabras. Su voz se vuelve apenas un susurro. «Yo también perdí a alguien, a mi mamá». Rahul lo observa, conmovido por la sencillez y la verdad de sus palabras. Su propia voz, aunque dañada, se esfuerza por formar una pregunta. «Cuéntame, Ramesh, ¿cómo perdiste a tu madre?», pregunta inclinándose hacia el niño. «¿Hace cuánto tiempo?». Ramesh levanta la mirada encontrando los ojos de Rahul y luego los de Sunita. Con un pequeño suspiro responde: «Hace 2 meses». Hace una pausa mordiendo su labio inferior como si intentara contener las lágrimas. «Me llevaron a un orfanato, pero yo me escapé». Sunita se lleva una mano al pecho. Su rostro refleja una mezcla de compasión y tristeza. «¿Por qué lo hiciste, Ramesh?», pregunta la criada, su voz suave, cargada de ternura. El niño levanta la barbilla, con una determinación que parece desproporcionada para alguien de su tamaño y edad. «Para encontrar a mi padre», dice simplemente, con una convicción que llena la habitación de un silencio abrumador. Rahul queda inmóvil procesando esas palabras. Su mente viaja rápidamente por los recovecos de su memoria, buscando algún indicio, alguna conexión que explique la historia del niño. Sunita se aproxima al pequeño, inclinándose para colocar una mano reconfortante en su hombro. «Pero tu padre no puede estar en este bungalow, Ramesh», dice con suavidad,
como tratando de no romper su espíritu. El niño, sin embargo, la mira directamente a los ojos, con una convicción inquebrantable. Sí lo está. Su voz es firme, cargada de la fe irrefutable que solo los niños poseen. Sunita sacude la cabeza ligeramente tratando de entender. «Mi niño, ¿cómo puedes estar tan seguro?», pregunta, su tono casi un susurro. Ramesh la mira, luego a Rahul, y responde con una frase que atraviesa el corazón de ambos adultos como un rayo. «Mi madre, Rachel, jamás mentía». Rahul siente cómo su cuerpo se enfría repentinamente. La sangre parece abandonar su rostro, dejándolo pálido como una hoja en blanco. Su garganta se tensa aún más, y su voz, cuando finalmente surge, es apenas un eco de sí misma. «¿Rachel?», pregunta. El nombre sale como si lo pronunciara por primera vez, aunque sabe que no es así. Sunita lo mira con sorpresa al notar su reacción. «Dime, Ramesh», continúa Rahul, sus palabras pesadas como el plomo. «¿Qué fue exactamente lo que te dijo tu madre?». El niño, con una serenidad que parece casi sobrenatural, explica que en este bungalow vivía mi padre, que él era un hombre bueno en el fondo, pero que no sabía de mi existencia. Hace una pausa, mirando a Rahul directamente a los ojos. Que era un hombre muy ocupado. Rahul siente que cada palabra perfora su corazón. La confusión y las emociones reprimidas comienzan a desbordarse, pero se fuerza a preguntar: «¿Te dijo su nombre?». Su voz se quiebra al final, como si temiera la respuesta. Ramesh asiente. Su expresión se suaviza. «Sí», dice con un tono casi inocente. «Es un nombre bonito y muy común». Rahul inclina la cabeza, su mente corriendo en todas direcciones. «¿Común?», pregunta sin saber exactamente qué espera escuchar. Ramesh sonríe ligeramente, un destello de inocencia en medio de la tensión. «Sí, hasta usted lo tiene, Rahul». Rahul se pone de pie abruptamente, empujando la silla hacia atrás con un estruendo. Su rostro se endurece, su mandíbula se tensa, y su voz, ahora más áspera que nunca, se eleva ligeramente mientras se dirige a Sunita. «¿Cuántos años llevas en esta casa, Sunita?». Sunita, asustada por su tono, responde de inmediato: «5 años, señor». Rahul asiente lentamente, como si tratara de procesar algo más grande de lo que puede manejar. «¿Alguna vez vino a esta casa alguien con el nombre de Rachel, preguntando por mí?». Pregunta. Sus palabras son como disparos en la quietud de la noche. Sunita niega rápidamente. «Nunca, señor. Nunca escuché ese nombre aquí». Rahul se vuelve hacia Ramesh, ahora con una expresión que mezcla desesperación y necesidad. «¿Llevas contigo alguna foto de tu madre?», pregunta, casi suplicante. Ramesh asiente, sacando con cuidado un pequeño papel doblado de su bolsillo. Lo coloca sobre la mesa con manos temblorosas. Rahul lo toma y, al desplegarlo, siente que el suelo bajo sus pies se tambalea. Es ella. Es Rachel, la antigua criada que sirvió en el bungalow en los inicios de su carrera como cantante de ópera. Rahul clava los ojos en Sunita con gravedad y pronuncia: «Prepara la mejor habitación de esta casa. Mi hijo ha venido a vivir conmigo. El pasado siempre camina con nosotros, aunque lo ignoremos. Lo que sembramos en el olvido florece en los momentos menos esperados, reclamando ser reconocido». Las semanas transcurrieron entre el devenir de médicos para mejorar la calidad de la voz de Rahul Kabir Chaturbedi, el reconocido cantante de ópera, y las diligencias legales para demostrar su paternidad sobre Ramesh. La prueba de ADN había resultado en efecto positiva. La noticia, aunque transformadora, había sido recibida con una mezcla de emociones: asombro, felicidad y una nueva sensación de responsabilidad para Rahul. Por alguna razón, Sunita, la criada, se había vuelto inseparable de ambos. Su presencia constante era como un puente que unía al recién formado vínculo entre padre e hijo. Acompañaba al cantante a sus consultas médicas. Organizaba la casa para adaptarla a las necesidades del niño, e incluso gestionaba los horarios para que Rahul tuviera tiempo con Ramesh sin comprometer sus tratamientos.
Era una mañana luminosa cuando los tres ingresaron al consultorio del otorrinolaringólogo especialista en fonación. Rahul, aunque nervioso, mantenía una actitud seria mientras el médico revisaba los últimos análisis. Después de varios minutos de conversación técnica que Rahul escuchaba con atención, se inclinó hacia adelante en su silla. Su voz, todavía áspera pero más fuerte que semanas atrás, resonó en la habitación. «Doctor, ¿cuándo estaré listo para volver a cantar?» El médico, un hombre de mediana edad con una expresión tranquila y analítica, colocó los resultados sobre el escritorio y miró a Rahul con seriedad. «Eso no puede saberse con certeza en este momento, señor Chaturvedi. Sus cuerdas vocales han sufrido un desgaste significativo. Aunque no hay daño permanente, el factor que detonó este estado parece estar profundamente relacionado con su emocionalidad». Rahul frunció el ceño, claramente desconcertado. Sunita, quien estaba sentada al lado con una actitud protectora, intervino con una voz cautelosa pero firme. «¿Es decir que tendría que presentarse en el escenario para saber si está listo?» El médico asintió, aunque su expresión se mantuvo neutral. «Exactamente. En casos como este, las probabilidades son contrapuestas. Tendría que exponerse a la situación real para evaluar si su emocionalidad actúa a favor o en contra de sus cuerdas vocales. El estrés, la presión, incluso la carga emocional del escenario pueden influir de maneras inesperadas. En el engranaje infinito del cosmos, lo que llamamos azar no es más que el destino observándonos desde una perspectiva que aún no comprendemos». Un mes después, la noche caía sobre la ciudad y las luces del Royal Opera House de Mumbai brillaban con la intensidad de 1000 estrellas, anunciando un evento largamente esperado. Rahul Kabir Chaturvedi, el célebre tenor cuya voz había sido el alma de innumerables presentaciones, estaba a punto de regresar al escenario. El teatro, lleno hasta el último asiento, vibraba con la expectativa de una audiencia que aguardaba el milagro del canto. Tras bastidores, detrás del telón, mientras los últimos ajustes de vestuario y sonido se realizaban, Rahul se encontraba de pie frente a un espejo. Su reflejo le devolvía la mirada de un hombre que había conocido el éxito y el abismo, ahora decidido a enfrentarse a su destino. De repente, un tenor rival, Bikram Singh, conocido tanto por su talento como por su lengua afilada, se acercó con una expresión de falsa camaradería. Su tono era burlesco, y una sonrisa sardónica se dibujaba en su rostro. «Rahul», dijo Bikram con una risita apenas contenida, «¿es cierto el rumor de que esta vez no estás seguro de si harás una buena ejecución? ¿Acaso la gran estrella ha perdido su luz?» Rahul lo miró con calma, como si el veneno de las palabras no pudiera penetrar la serenidad que había cultivado en las últimas semanas. Después de un breve silencio, respondió con sabiduría. «La luz no se pierde, Bikram. A veces solo se atenúa para que quienes la siguen puedan brillar un poco más. Esta noche veremos si mi fuego aún arde o si es el tuyo el que iluminará la escena». Poco tiempo después, en el centro de la primera fila, Sunita y Ramesh estaban sentados en actitud expectante. La criada lucía un sencillo sari azul que contrastaba con el lujo a su alrededor, mientras que el niño, con una camisa blanca recién planchada y un pantalón oscuro, se movía inquieto. Sus ojos brillaban con emoción y un poco de nerviosismo, incapaz de apartar la vista del telón. La sala se oscureció y un haz de luz se posó sobre Bikram, el tenor rival, mientras caminaba hacia el centro del escenario. Su presencia era imponente y con una sonrisa arrogante comenzó su interpretación. La voz de Bikram era poderosa y técnicamente impecable, llena de control y volumen, cada nota resonando con precisión en la acústica perfecta de la ópera. El público lo ovacionó con entusiasmo. Algunos incluso se levantaron de sus asientos. Bikram salió del escenario con una expresión triunfante, lanzando una última mirada burlona a Rahul, que aguardaba su turno. El presentador anunció a Rahul Kabir Chaturvedi con un tono ceremonioso. La sala volvió a sumirse en el silencio, y cuando Rahul apareció bajo el foco, la expectación era palpable. Vestido de negro con una distinguida capa, avanzó hacia el centro del escenario.
Sunita tomó la mano de Ramesh, apretándola suavemente, mientras el niño contenía la respiración. Rahul comenzó a cantar. Su voz resonó con la misma profundidad que había conquistado a tantos en el pasado. Sin embargo, al intentar alcanzar una nota alta, algo falló. Un quiebre sutil, apenas perceptible, pero suficiente para que él lo sintiera como un golpe directo a su confianza. Intentó continuar, pero sus cuerdas vocales no respondían con la fluidez que él esperaba. El sudor perlaba su frente, y el público comenzó a intercambiar miradas inquietas ante esta ejecución fallida. Desde la primera fila Ramesh no podía soportarlo más. Se soltó de la mano de Sunita, y antes de que ella pudiera detenerlo, se levantó de su asiento y corrió hacia el escenario. Los murmullos del público aumentaron cuando el niño, con una determinación inquebrantable, subió al escenario. Rahul, sorprendido, lo miró sin saber cómo reaccionar. «Papá, déjame ayudarte», dijo Ramesh extendiendo su mano hacia el micrófono. Rahul, impactado por sus palabras y por el momento, le entregó el micrófono con un temblor en la mano. Ramesh tomó el micrófono con confianza y mirando al director de orquesta, le hizo un gesto para que continuara. La música comenzó de nuevo. La voz de Ramesh llenó el teatro. Era pura, embriagadora y cargada de una emoción tan profunda que el público quedó completamente absorto. Cada nota que salía de su pequeño cuerpo resonaba con una claridad y una belleza que superaban cualquier expectativa. Incluso Vikram, tras bastidores, apretaba los puños y se mordía los labios, incapaz de creer que había sido desplazado por un niño, pues éste había logrado lo que él siempre había soñado: ir más allá del reconocimiento y conquistar el alma de todos los presentes. El público, al principio atónito, comenzó a reaccionar. Uno a uno, los asistentes se levantaron de sus asientos aplaudiendo con fuerza, muchos de ellos con lágrimas en los ojos. Rahul observaba a su hijo con una mezcla de asombro, orgullo y redención. Cuando Ramesh terminó, el teatro estalló en una ovación que parecía no tener fin. Rahul, sin importarle nada más, se arrodilló frente a su hijo, rodeándolo con sus brazos. Sunita, con los ojos llenos de lágrimas, subió al escenario para unirse a ellos, mientras el público seguía aplaudiendo de pie. Fue una noche que quedaría grabada en la memoria de todos, no por la técnica ni por la perfección, sino por el milagro de una conexión tan poderosa que trascendió la música misma. El verdadero brillo de un niño prodigio no está solo en su talento, sino en su capacidad de inspirar a los demás a buscar su propia luz. Tras aquella noche mágica en el escenario, los medios de comunicación y la audiencia quedaron cautivados por la historia del niño que había salvado a su padre con su voz celestial. Poco después, tuvo lugar el juicio por su custodia. Los exámenes de ADN, que confirmaban la paternidad de Rahul, y el testimonio del propio Ramesh, quien repetía con convicción que este hombre era su padre, hicieron que el juez no dudara en otorgar la custodia. Pero fue una declaración final de Rahul la que selló el destino del pequeño. «Señoría, más allá de la sangre que compartimos, este niño me ha devuelto la vida. Haré todo lo posible para darle el hogar y el amor que merece. No es él quien necesita de mí, soy yo quien necesita de él». El juez firmó los documentos con un semblante cálido, y en ese instante, Ramesh, sentado junto a Sunita, saltó de su silla y corrió a los brazos de Rahul. La sala se llenó de una emoción palpable, mientras padre e hijo se fundían en un abrazo que prometía un futuro lleno de amor y esperanza. Esa noche, después de acostar a Ramesh, Rahul encontró a Sunita en la cocina, preparando té. La miró, más allá de sus movimientos cotidianos, y vio a la mujer que había estado a su lado en sus momentos más oscuros, la mujer que había tratado a su hijo como si fuera suyo. Se acercó, con el corazón latiendo con fuerza. «Sunita», empezó con su voz aún algo rasposa, pero cargada de emoción. «No sé si estas palabras son apropiadas, pero debo decirlas. Te miro y veo más que a una empleada que nos cuida. Veo a alguien sin quien no quiero imaginar mi vida. ¿Podrías
¿Podrías aceptar este corazón que se atreve a amarte? Sunita lo miró sorprendida y conmovida. Dejó la taza que sostenía y con una sonrisa que iluminó la habitación, respondió: «Señor Rahul, nunca imaginé escuchar estas palabras de usted. Pero debo admitir algo. Este corazón ya era suyo desde hace mucho tiempo». Se abrazaron, una unión marcada por la humildad y el amor sincero que había nacido en los momentos más inesperados. Un mes después, el jardín del bungalow se transformó en un escenario de ensueño. Bajo un dosel de flores de jazmín y luces tenues, Rahul y Sunita se casaron. La ceremonia fue sencilla, pero profundamente emotiva. Amigos cercanos, colaboradores y personas que habían sido testigos de su historia estaban allí. En primera fila, Ramesh aplaudía con entusiasmo, luciendo un pequeño traje que lo hacía parecer un príncipe. Cuando los votos fueron pronunciados, Rahul miró a Sunita con la misma intensidad con la que alguna vez había interpretado sus áreas más emotivas. «Prometo amarte en cada nota de nuestra vida juntos, Sunita». Ella respondió con lágrimas de alegría en los ojos. «Y yo prometo ser la melodía que te acompañe siempre». La ceremonia concluyó con una intervención inesperada. Ramesh subió al pequeño escenario y con una voz celestial, llena de inocencia, cantó una canción que había compuesto para su nueva familia. El aplauso fue ensordecedor, pero lo que realmente resonó fue el eco del amor que había unido a tres almas en una. Dale un me gusta a esta historia para que ayudes a que se alimente un perro abandonado en la calle. Déjanos tu nombre en los comentarios y te enviaremos un saludo personalizado. Y ahora no dejes de ver esta historia. La criada que no hablaba hizo hablar al hijo mudo de un millonario.